Bienvenidos hermanos este día a este entrenamiento de altares familiares y nos da un gusto que esté con nosotros, ¿verdad? A todos los que nos están viendo en línea también nos da un gusto que nos estén viendo, estén recibiendo esta bendición de Dios. Así que ustedes pueden ver la fotografía y ¿qué proyecta esta fotografía? ¿Cuál es la palabra que los conecta con esta fotografía? Hambre, ¿verdad? Entonces el tema de este día es la necesidad de permanecer hambriento. Ese es el tema que estamos llevando entre los altares familiares esta semana, la necesidad de permanecer hambriento. Acuérdense, hay una pregunta que nos hemos cuestionado alguna vez en nuestra vida. ¿Ya encontraste lo que buscabas? O sea, ¿usted ya encontró lo que buscaba? Hay una historia, ¿verdad?, en un libro de la Biblia. Y este libro es el libro de Eclesiastés. Este libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón y habla prácticamente quizás de la crisis que hay en la Edad Media de esta persona. Es un libro de decepción hasta que al final del libro llega a aceptar que todo gira alrededor de Dios. Es un libro interesante. Así que este hombre, Salomón, se dio cuenta que después de experimentar tantas cosas, su vida estaba vacía. Se dio cuenta que su vida no tenía sentido. Él experimentaba y tenía muchas buenas cosas que estaban surgiendo en su vida. Pero en la búsqueda interna era muy distinto. No había satisfacción en su vida, no había felicidad. Y todas estas terminaron en un callejón sin salida. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés, usted encuentra que prácticamente, hermanos, empieza a decir este libro de Eclesiastés que Salomón le pidió a Dios sabiduría. Se llenó de toda la información, de todos los libros, de todo el conocimiento, pero al final de esto encontró que no era feliz. Entonces Salomón pensó que a lo mejor haciendo mucho dinero, ¿verdad? Almacenando grandes fortunas, iba él a ser feliz y se convirtió en su tiempo en el hombre más rico de su tiempo. Pero encontramos que incluso la reina de Saba, era la reina de África, ¿verdad? Se quedó admirada de todo este tesoro que este rey tenía, de todo lo que él había acumulado, de todas sus riquezas. Entonces, a final de la riqueza, Salomón encontró que su vida estaba vacía. Después dijo, a lo mejor si me hago famoso, a lo mejor si me la paso divirtiendo en fiestas, en momentos agradables, si invierto, me la paso en el vino con las mujeres, canciones, todo este tipo de cosas, a lo mejor voy a encontrar la felicidad. Y él seguía experimentando que estaba vacío. Por eso la necesidad de tener hambre. Este pasaje, Mateo 5:6, esto nos va a ilustrar básicamente en el sermón del monte de Jesucristo. Nos va a mostrar, ¿quién lo quiere leer? Hermana Virginia, Mateo 5:6. O alguien que lo tenga ahí a su mano, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. 5:6. Los que tienen sed de justicia, ellos dice van a ser saciados, pero los que tienen sed de justicia. Mire, esta vida es un desierto. A veces vas a pasar por un desierto de tu divorcio, un desierto económico, un desierto moral, un desierto de salud, un desierto familiar.
donde hay una necesidad en tu vida. Pero al punto aquí que nos está enseñando es que si te sacias de la justicia, si tú eres saciado si obtienes la justicia de Dios, si buscas y vives la justicia de Dios, entonces vas a ser ¿qué? Vas a ser saciado. Ese vacío no hay en tu vida, porque ha sido llenado ¿por quién? Por la justicia de Dios. Acuérdense que la Biblia nos dice que Dios fundó que el universo. La Biblia nos dice que Dios es justo. La Biblia nos dice que Noé fue un hombre justo. La Biblia nos dice que Abraham fue un hombre justo. Así que la Biblia dice que Dios ama ¿qué? La justicia. La Biblia dice que Dios hizo un pacto justo con Israel. La Biblia dice que en el Salmo 23 dice, me guiará por sendas ¿de qué? De justicia. O sea, Dios es un Dios justo, ¿verdad? La sociedad en la que vivimos probablemente no, ¿verdad? En muchos casos. La justicia falla, el sistema judicial falla, pero Dios es un Dios justo. ¿Qué es la justicia? Bueno, aquí vamos a aprender nosotros, es una relación. La justicia es una relación, ¿cómo? De estar bien con Dios. Si usted está bien con Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿quién tiene Romanos 1, 17? Adelante, hermano Cande. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, ¿verdad? Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. O sea, la justicia parte de estar bien con Dios, hermanos. De ahí parte la justicia de Dios. La justicia no parte de mí, parte de Dios. Dios es justo. Entonces, por eso dice, Dios nos hace justos ante sus ojos. Esto es lo que ustedes van a escribir en la línea que tienen en blanco, ¿verdad? En Romanos 1:17. Una buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Hay una cosa más. La justicia es también algo más. La justicia es, hermanos, un estilo de vida. La justicia es un estilo de vida. Vivir de la manera correcta que Dios pretende. Vivir de la manera correcta que Dios pretende que nosotros vivamos. Esa es la justicia de Dios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, ¿quién lo tiene en sus Biblias que lo quiera leer? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Ok, ¿por qué no debe de interesar la justicia? ¿Por qué no debe de interesar de practicar la justicia? ¿Por qué, aunque tus vecinos, gente de tu familia, amistades, personas en tu trabajo, no están interesados en esto, pero por qué yo me debo de interesar en la justicia de Dios? Porque voy a estar bien con Dios. Porque vivo una manera correcta que Dios pretende en mi vida. Entonces, estas cosas son importantes, ¿verdad? Aunque haya personas que no les interese para en absoluto a ellos vivir en la justicia de Dios. Así que este pasaje de Primera de Juan 2:29, todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. Primera de Juan 2:29, así que le ponen en su línea, practica la justicia. Todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo.
y vamos a aprender otras cosas, ¿verdad? Que son buenas. En este camino de la vida, vamos a leer este pasaje, Proverbios 12:28. Quien lo encuentra en su Biblia, Proverbios 12, versículo 28. Proverbios 12:28. Quien lo encuentra lo puede leer, hermanos. En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Ok. En esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, hermanos, hay muchas personas que están desconectadas con Dios. Cuando estás desconectado o desconectada con Dios, solamente existes. Hay muchas personas que están solamente existiendo. Pero la mayor parte de la sociedad no está completamente viva. Solamente existen. ¿Por qué? Solamente están tratando de llegar hasta el fin de semana y ya la hice. Porque hay una desconexión o no hay una verdadera conexión con Dios. Tú fuiste hecho por Dios, ¿para qué? Para que entonces yo me conecte con Él. ¿A través de quién? Solamente de Jesús. No hay otra conexión. Y quien busque otra conexión que no sea Jesús, está fuera de la ecuación de la salvación. Así que esto es importante en nuestras vidas. Aquí hay una noticia importante. Ya vimos cuando no encontramos el sentido de la vida. Ya vimos que el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Escrito por Salomón, nos relata este sentido, ¿verdad? Que Salomón trató de buscar en diferentes lugares, en el dinero, en la fama, en la riqueza, en la sabiduría, y se encontró vacío. Y el libro de Eclesiastés termina diciendo, el temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que ahora vimos que es la sabiduría. Ahora lo que vamos a ver, y que esto es importante para nosotros, vamos a ver el plan de Dios para estar bien con Él. ¿Quiénes de ustedes quieren estar bien con Dios? Amén. Todos queremos estar bien con Dios, ¿verdad? Acuérdate, el que se hace amigo del mundo, ¿qué es? Entonces hay que hacernos amigos de Dios, pero esto implica que nos transformamos en enemigos del mundo. El mundo así nos mira cuando tú quieres ser justo o justa. Así que el plan de Dios para estar bien con Él, la primera cosa, no puedo autojustificarme. Esto es una buena noticia, pero es un hecho que no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Todos somos imperfectos, todos hemos estropeado algo, todos hemos pecado, todos hemos cometido errores. No podemos cumplir nuestros propios estándares. Todos en un momento en nuestra vida, el pecado nos limita a llevar esa conexión con Dios, esa relación con Dios. Un pasaje muy importante es en Eclesiastés 7:20. Otro que quiera buscar, Romanos 3:20. Romanos 3:20, Eclesiastés 7:20. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? Yo. Adelante, hermano Rubén. Pues no hay en la tierra hombre justo que siga haciendo el bien y no peque. O sea, ¿quién es ese hombre? Soy yo, es usted, es su papá, somos nosotros. No somos personas perfectas. Aunque se pongan túnicas blancas, aunque se pongan corbatas, no somos perfectos. Nos vemos bonitos, pero en la tierra no hay justo. Ni aún uno, dice Romanos 3:20, hermanos, ¿qué dice? Dice, así es, porque obras de ley ninguna carne
será declarada justa ante él, porque por ley es el conocimiento exacto del pecado. Así que la única persona que piensa que puede cumplir las leyes de Dios son aquellos que no las conocen, porque las leyes de Dios son perfectas y ninguno de nosotros somos perfectos. Romanos 3:20. Nadie puede ser justo por sus propios medios. No podemos hacer lo correcto por nosotros mismos, pero Dios tiene un plan y esa es la segunda cosa que nosotros necesitamos escribir. Dios envió a Jesús para pagar por mis pecados. Cuando rompiste las leyes, cuando rompiste las reglas, la paga del pecado era la muerte. Eso significa que nosotros quebramos la vajilla, pero alguien pagó el precio. Ese es Jesús. ¿Entiendes por qué el Evangelio se llama Buenas Nuevas? Porque las buenas nuevas son esas, que alguien pagó el precio por nuestro pecado, y ese alguien es Jesús. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo: consumado es. O sea, he terminado lo que vine a hacer a la tierra. En realidad, Jesucristo no vino a arreglar los problemas sociales, porque Jesús murió y la gente siguió muriéndose. Jesús se fue y la gente siguió enfermándose. Alimentó a miles de personas, pero no erradicó la pobreza, no erradicó el hambre, no erradicó la enfermedad. El punto más importante aquí que vino a tratar Jesús fue lo que le dijo a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Jesús lo que vino a tratar era algo interno en nuestra vida y que solamente Él lo podía hacer. Así que cuando Jesús dice consumado es, o sea que Jesús pagó el precio por los pecados en nuestra vida. Déjeme decirle que esa es la diferencia entre el cristianismo y la filosofía. La religión o un punto global, ¿saben? Todas las religiones se resumen en una palabra: hacer. Si haces esto, si te vistes así, si dejas de comer aquello, si comes esto, ¿sí me entiende? Todos tienen que hacer su propia lista de cómo hacer. Una religión dice que tienes que hacer estas cosas, pero en verdad el cristianismo no queda dentro de la palabra hacer. El cristianismo se resume en esta palabra: hecho. Ya está hecho. 2000 años atrás Jesús ya pagó el precio, que fue el pecado que Jesús cargó por nosotros en la cruz. En Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, si alguien lo tiene, lo puede leer. Y acuérdense que hay que llenar estas líneas. Sí, hermana. Adelante, hermana. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la relación que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Justifica a los que tienen fe ¿en quién? En Jesús. O sea que este capítulo de Romanos
nos está diciendo lo que Jesús hizo. Las religiones te están diciendo, eso es lo que tienes que hacer. Pero la Biblia nos dice lo que Jesús ya hizo, no tenemos que hacer nada. O sea, todo lo que usted haga para la salvación, cómo viste que come, esas cosas son irrelevantes. Jesús pagó el precio en la cruz y nos dejó dos símbolos. ¿Cuáles fueron esos dos símbolos que Jesús nos dejó? Que recordamos su muerte y su resurrección. Cada domingo lo practicamos. Cada domingo celebramos la comunión, ¿verdad? Donde el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el jugo simboliza la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. ¿Y qué es el otro símbolo, verdad, que simboliza la muerte y la resurrección de Jesús? Es el bautismo por inmersión. Cuando las personas entran y son cubiertas completamente por el agua y luego son levantadas a una nueva vida, eso simboliza la resurrección. Son cosas que Jesús dejó establecidas para que nunca olvidemos lo que Él hizo por nosotros en esta tierra. Acuérdense que el bautismo es un mandamiento, la comunión es un mandamiento, el bautismo es necesario para ser salvos. En 2 de Corintios capítulo 5, ¿sí, hermano? Tengo una pregunta. Versículo 21. ¿Qué es lo que significa lo de la ceniza? Que le llaman. No sé, hermana, esa parte. Miércoles de ceniza, más o menos. Son, pues prácticamente es lo que esta religión tiene que hacer. Pero en realidad, Jesucristo ya lo hizo todo. No tenemos que hacer ceniza, no tenemos que hacer, no sé, no voy a comer esta comida ahora. O sea, esas cosas ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque en realidad aquí estamos aprendiendo que todos somos pecadores. Coman lo que comas, todos somos pecadores. Vistas como vistas, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús ya hizo la parte que tenía que hacer. ¿Cuál fue? Morir por nuestros pecados. Entonces no necesitamos más ceniza, no necesitamos más tradición, no necesitamos más religión. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas para poder nosotros dejarle todo a Jesús. Esa es la manera que contestaría, ¿verdad? 2 Corintios 5:21, hermanos. ¿Quién lo tiene? Y Tito 3:5, el que busque por ahí, Tito 3:5. La primera dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibamos la justicia de Dios. O sea que acuérdense que en el Antiguo Testamento había un sacrificio de un cordero pascual. Cada año, ¿verdad? Se sacrificaba un cordero, ¿verdad? Y era ofrecido a Dios. Y cuando se ofrecía este cordero, toda la nación judía, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios, toda la nación judía se inclinaba a piso. O sea que ese cordero vino a ser Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en Tito capítulo 3, versículo 5, ¿quién lo tiene por ahí, hermanos? Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, ya está hecho. Usted no tiene que hacer nada. No tiene que hacer cosas que las religiones están estableciendo que hagas. Lo que tenemos que hacer es practicar la justicia de Dios. Acuérdense, eso es lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida, practicar la justicia de Dios. Pero hay una tercera cosa, y esto es importante. Todo lo que hago es aceptar por fe lo que Dios hizo por mí. Todo lo que hago es aceptar por fe lo que Dios hizo por mí. Eso es todo lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Vivir una vida justa ante Dios. Vivir por fe
aceptar la gracia de Dios, aceptar su misericordia, aceptar su perdón, aceptar el precio de Jesús en la cruz. Así que entregar mi vida a Cristo, bautizarme, celebrar la comunión cada semana. De esta manera soy parte de la familia de Dios. Puedo vivir en la manera en que Él quiere que yo viva. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Si alguien lo tiene en sus Biblias, Romanos 3, 22. Y acuérdense que estas líneas son las que tienen que escribir en sus folletos. Romanos 3, versículo 22. Dios lo presentó. 22. Sí, capítulo 3, versículo 22. Si la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que tienen fe, porque no hay distinción. Esa es una parte importante. Todos alcanzamos la salvación de Dios. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo lo hayas hecho, pero todos podemos alcanzar la salvación. Ninguna cantidad de trabajo puede hacerte justo. No importa si esa cantidad de trabajo es corta o es larga. Ninguna actividad religiosa te va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque no es suficiente, porque no es justo. La manera de ir al cielo es a través de la relación ¿con quién? Con Jesús. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. El que lo encuentre lo puede leer y acuérdense que hay que anotar estas líneas que están aquí. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que, hermanos, este domingo pasado, ¿verdad? Pasó al frente un joven y él decidió entregar su vida a Jesús. Él decidió que necesita la ayuda de Jesús para cambiar su vida. Y él está convencido de que solamente a través de él puede cambiar. Y él confesó, ¿verdad? Públicamente. Esto es una confesión pública. Ahora falta, ¿verdad?, el bautismo en su vida. Aquí estamos viendo nosotros que si confesamos a Jesús en nuestro corazón, eso es parte, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer para la salvación. Así que, ¿usted cree que Dios es un Dios mentiroso? Dios no miente, ¿verdad? Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no miente. Déjame decirle, si Dios mintiera, entonces este universo no funcionaría como funciona. Imagínense que la fuerza de gravedad nomás funcionara el martes y el jueves y el sábado y el domingo no, que era el día de descanso. La fuerza de gravedad sí entiende que es eso, ¿verdad? Imagínense que nomás funcionara esos días. Obviamente que no. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. ¿Por qué? ¿Quién la creó? El universo fue creado por Dios y funciona porque está fundamentado en la verdad de ¿quién? De Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Yo soy qué? La verdad. ¿Y qué más dijo? Yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro conducto, no hay otro camino, no hay otra dirección. Solamente es Jesucristo. Estamos hablando del hambre espiritual, pero teníamos que entrar aquí. ¿Cómo mantengo mi hambre espiritual? ¿Cómo mantengo mi hambre espiritual por Dios el resto de mi vida? Por el resto
de lo que me queda de vida. La hermana expresa la pérdida de un familiar, ¿verdad? En estos días. ¿Quién sabía que él iba a morir estos días que pasaron? Nadie. ¿Quién sabe que yo voy a morir mañana? Nadie. Pues tú sabes cuándo vas a morir, ¿no? Entonces, si no sabemos el día que vamos a morir, yo creo que necesitamos alimentar y mantener nuestra hambre espiritual. ¿Cómo? Recordar cuánto me ama Dios. Dios me ama. Y esto necesitamos hacerlo cada mañana de nuestra vida. Esto necesitamos hacerlo de recordar que Dios nos ama. ¿Saben? Me acuerdo de mi mamá. Mi mamá se llamaba Flora. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi mamá se levantaba en las mañanas y lo primero que ella hacía, abría la puerta de la cocina, salía afuera y ella le daba gracias a Dios. Gracias Dios por este día. Cantaba alabanzas. Era una mujer muy servicial. Era una mujer que atravesó por muchos problemas muy difíciles, pero una de las cosas que ella hacía cada mañana era recordar cuánto Dios que la amaba. Dios nos ama a nosotros. La segunda cosa, bueno hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 18 al 19. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Efesios 3, 18 al 19. Y acuérdense que hay que anotar lo que está en la línea. Completos con toda la plenitud de la vida. Efesios 3, 19. Adelante, hermana Lupe. Puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Si tienes el amor de Dios en tu vida, eres una persona completa. Si tienes el amor de Dios en tu vida, eres una persona feliz. Si tienes el amor de Dios de tu vida, eres una persona llena. Los placeres de este mundo, la vanagloria de este mundo, no te hace nada. ¿Por qué? Porque estás llena o llena de alguien superior a ti. De alguien que abarca todo. Es Dios. ¿Cómo me mantengo con hambre espiritual? Recordar cuánto me ama Dios. La segunda cosa, dejar de llenarme con comida chatarra. Somos seres espirituales y tenemos la necesidad de Dios, y solamente Dios puede llenar ese corazón vacío. Cuando tú intentas llenar este corazón con salario, con estatus, con éxito, con pasión, con posesiones, con posición, con poder, con prestigio, con fama, no te van a satisfacer. No vas a ser feliz. Si no tienes hambre de Dios, es porque no estás llenándote de Él. Fíjense este pasaje de la Escritura, Isaías 55 del 1 al 2. Hermanos, Isaías 55, se los voy a leer mientras ustedes van escribiendo. Dice, el Señor dice, alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis, porque gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza. ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de lo mejor, de la mejor comida. ¿Saben? En Australia hubo un tiempo en que vino la depresión en esta nación y las personas no tenían que comer. Y lo que ellos tenían algo que comer, y era un atole que hacían de semillas. Ellos
la hacían de semillas de nardo. Las semillas de nardo son muy comunes en Australia. Están sobre todo Australia. Y podían traer vainas de esta planta y podían hacer ese atole. El único problema es que ese atole no tenía ningún valor nutricional. No tenía grasa, no tenía carbohidratos, no tenía proteínas, no tenía minerales, no tenía vitaminas. Así que la gente moría con el estómago lleno. En China hubo un tiempo en que hubo una hambruna en China, no había que comer. Y la gente empezó a comer un suelo comestible. Hacía un pan, hacía una mezcla y hacía un tipo de pan. No tenía proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas. La gente moría llena de esta comida. Moría de hambre, pero llena. Déjame decirle que en América hay muchas personas actualmente que tienen estómagos llenos, pero que se están muriendo de hambre espiritual. ¿Por qué? Porque están comiendo comida chatarra espiritual que no tiene valor nutricional. Sus estómagos pueden estar llenos y pueden que temporalmente estar satisfechos, pero siguen muriendo de hambre espiritual. ¿De qué tiene hambre usted? ¿De qué sed tiene usted? ¿Solo tiene hambre de salir a jugar golf? ¿Solo tiene hambre de salir a jugar soccer? ¿Solo tiene hambre de salir a jugar béisbol? Esto nos lleva a un tercer punto muy importante para mantener nuestra hambre espiritual. Hacer que mi meta número 1 sea conocer más a Dios. Hacer que mi meta número 1 sea conocer más a Dios. Eso es como se mantiene mi hambre espiritual, haciendo que tu meta número 1 en la vida sea conocer a Dios, no el éxito. No está en la felicidad, Dios no está en la felicidad. No lo busques en los lugares donde Dios no está. La verdadera felicidad es conocer a Dios. Fíjense lo que decía en Mateo 6:33. ¿Quién quiere leer Mateo 6:33? Hermano Rubén. Sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. Y lo que usted necesita, Dios lo va a proveer. Dios lo va a proveer. Aliméntese de Dios, porque ninguna de las otras cosas van a llenar ese vacío, esa necesidad, esa sed en su vida, ese hambre espiritual. Nada lo va a llenar, ni el dinero, ni la fama, nada de estas cosas te hace feliz. Nos lleva a la cuarta cosa, hermanos, cómo mantener nuestra hambre espiritual. Leer la palabra de Dios todos los días, hermanos. Sumérjase en la palabra de Dios todos los días. Este es el libro, es la Biblia, es el alimento para tu alma. Es la comida espiritual. Se le llama el pan, la leche, la miel, la carne de vida, ¿verdad? Este es el alimento que Dios nos da. Lo habla en una manera de metáfora, pero no puedes vivir sin ella. Dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice 1 Pedro 2:1, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutricional. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia.
si realmente usted quiere ser una persona feliz, si realmente usted quiere ser una persona, vivir en paz, no es prender la televisión, no es entrar al internet, ni al Facebook, ni a todas las otras conexiones que tienes en tu celular. Necesitas conectarte con Dios. Vivimos en una sociedad desconectada con Dios, conectada con la tecnología, pero ustedes pueden ver todo el índice de divorcios, el índice de asesinatos, de delincuencia, de infidelidad, de injusticia en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con Dios. La tecnología, es más, nos conecta, pero a la vez nos desconecta. Porque la tecnología que necesitamos es una tecnología que es un libro y que se llama Biblia. Y que esa es la que nos conecta con Dios. Hermanos, si queremos mantener nuestra hambre espiritual, únase a un grupo pequeño, únase a un altar familiar. En Proverbios 2:20 dice, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos. Si te juntas con personas que les gusta la política, eso es lo único que te va a importar a ti. Si te reúnes con personas que solamente les gustan los deportes, eso es lo que te va a importar a ti. Si te reúnes con personas que solamente les gusta la construcción y 60 horas a la semana, no sé cuántas, eso es lo que te va a importar a ti. Pero si te reúnes con personas que tienen hambre de Dios, eso es lo que te va a importar a ti. ¿Por qué estás aquí en este entrenamiento? Porque nos interesa, ¿quién? Dios. Entonces, hermanos, para ser saciada esa hambre espiritual, necesitamos, ¿de qué? Necesitamos tener una relación o estar bien con Dios y vivir de la manera correcta que Dios pretende.